Controversias mormonas. Hola mis estimados oyentes, bienvenidos una semana más a Controversias Mormonas. Yo soy Emanuel, el profeta desconocido, y en esta ocasión, esta semana, hablaremos acerca de tour al interior del templo. Pero no es para deciros que las salas y todo eso, sino más bien, ya que la Iglesia Sur dice que no oculta nada, entonces no habrá problema con que se haga saber qué es lo que ocurre o cómo procede un miembro cuando entra dentro del templo. Bien, efectivamente, como hemos dicho en varias ocasiones y como os dirán, en el templo básicamente se hacen ciertas ordenanzas. Una de ellas es el bautismo y confirmación vicario. No se hace bautismos personales en el templo, es decir, no se bautiza a nadie personalmente, eso se hace en las capillas. Así que solo se hace el bautismo de confirmación de obra vicaria, es decir, por y a favor de. Así que esa parte no la comentaré. Lo de la parte del baptisterio, que normalmente el baptisterio siempre está abajo del templo, es una pila de 12 bueyes, tal como se dice que había en los templos antiguos y tal como se comenta en el Antiguo Testamento. Así que voy a hablaros de las ordenanzas que puede hacer uno de manera personal y que también se hace de forma vicaria. Entonces las ordenanzas son iniciatorias, investiduras y sellamientos. Así que vamos a empezar un poco, es decir, cómo es el proceso. Bueno, tú llegas al templo, puedes llegar a pie o en coche. En coche, en el templo de aquí, de Madrid, España, tiene un parking abajo, donde puede aparcar tantos coches como autobuses. Para autobuses hay, creo que como 3 plazas para autobuses. Es decir, 3, 4, como mucho. Y luego el resto es para coches. Es amplio y se puede entrar desde el aparcamiento del coche, el parking de los coches, se puede entrar al templo. Hay una puerta con un ascensor y una escalera, claro, pues ya hay gente a lo mejor que tiene miedo al ascensor y puede ir en la escalera. Entonces, bueno, o bien entras por la puerta del parking o bien entras por la puerta exterior. En los templos, para aquellos que no lo sepan, hay 2 puertas. Normalmente la gente entra siempre por la puerta sur, bueno, por una de las puertas, ya que la otra puerta está cerrada y solo se abrirá cuando venga supuestamente Jesucristo. Entonces él entrará por la otra puerta. Pero ya digo, la otra puerta está cancelada y no entra nadie. Bien, el templo suele tener normalmente varios niveles, aunque puede solo tener uno, pero como veis, los templos, al estar así en forma piramidal, es decir, la estructura de varios pisos, es decir, en la planta baja es la entrada y vestuario, la planta el sótano, ya he dicho que está el baptisterio, en la primera planta es donde se realizan las ordenanzas de investidura y sellamiento. En la siguiente planta pues hay oficinas y otras cosas que yo no sé para qué se usan porque no estaba allí. Como veréis, he obviado y he dicho que la primera planta está en investidura y sellamientos, ya que en la planta baja, además de estar los vestuarios, baños y demás, pues también se suele hacer las iniciatorias allí. Y voy a explicar el porqué. ¿De acuerdo? Bueno, uno llega, ya digo, en coche o a pie, llega a un mostrador que hay, un mostrador grande, amplio, en el cual estaré yo o estará otro. Digo que estaré yo porque
yo soy obrero del velo, digo del templo. Entonces los obreros, por turnos, es decir, hay un planning de lo que deben hacer los obreros cuando llegan. Entonces se presentan, dice ya estoy aquí y tal, entonces se presenta al director de organizaciones y él dice, bueno, hermano, a tal hora, de tal hora a tal hora le toca y te da un papelito así con lo que tienes que hacer a lo largo de tu jornada. Las jornadas son por la mañana y por la tarde. Por la mañana suele durar hasta las 1:30, entre la 1 y las 2 es lo que dura la labor del obrero por la mañana, y el de por la tarde, pues a partir de esa hora hasta la tarde, entre las 5 y las 9, dependiendo del día. Es decir, dependiendo del día me refiero, hombre, no digo las 7 porque, es decir, pero vamos, también puede ser, porque las 7 sería el final, entonces ahí de nada. Entonces, el obrero está, entonces, digo, hasta las 5 o las 9, las 5 o las 7, dependiendo del día. A las 5 normalmente un día diario y a las 9 un sábado. Digo a las 9, a las 7. Es la última labor del obrero. Aunque al pasar ayudar a pasar el velo, pues digamos que el obrero está ahí. Pero vamos, pero por lo general, para pasar el velo hay a veces que sí que asignan los obreros y hay veces que a los que están por allí. Entonces, en el templo hay una especie de relojes en el que te marcan la hora de que se comenzó la sesión de vestidura y el tiempo que queda, para básicamente saber, bueno, te marca la hora de comienzo de la investidura y el lugar donde en qué sala se está llevando la investidura, para que cuando queda aproximadamente 5 minutos el obrero tiene que presentarse digamos, a un salón por si hace falta. Y normalmente ya digo sí que hace falta los obreros para hacer para ayudar a pasar el velo, salvo que haya poca gente, entonces, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente sí, creo que no me dejo nada. El reloj, que hemos hablado, las salas, hay una sala, donde sala de reuniones, en la primera planta donde se llevan a cabo las investiduras y los seguimientos, hay una sala aparte. Primeramente hay una para hombres y otra para mujeres, cada una en un lugar. Y allí es donde, en esas salas, se reúnen los obreros y allí los obreros, digamos, nuevos, pues estudian las ordenanzas, porque lo que quieren la presidencia del templo es que los obreros se sepan de memoria todos los, digamos, iba a decir rituales, pero es que no quiero usar esa palabra ritual, sino todos los procesos, todo lo de las sesiones, las ordenanzas, para que no tengan que estar leyéndolo. Sí, entonces vamos a comenzar este tour. Pero voy a hacer el tour, voy a hacerlo desde el punto de vista de un miembro, no voy a hacer el tour de un obrero. Aunque, voy a hablaros un poco, como ya he dicho. Pero entonces vamos a comenzar desde el principio. Bien, ya digo. Bien, llega al templo o bien por el parque si hay, o bien entra por la puerta, normal. Y entonces hay un gran mostrador donde está un obrero y te da los buenos días. Normalmente en esta parte el obrero antes te daba no te da la mano al llegar. Me refiero con antes de la pandemia. Es decir, el obrero no te da la mano al llegar, sino te da los buenos días y tú le entregas esto. Es la recomendación para el templo. Sin esto no puedes entrar al templo. Entonces él coge y hay una máquina abajo de él
donde él la recomendación como un escáner de los supermercados. Entonces pita y sale el nombre. A veces hay complicaciones y tal. En el caso de que haya complicaciones, el obrero tiene un teléfono y marca una extensión y le dice al hermano o a la hermana: espere un momento, y decir, la máquina no reconoce su recomendación o hay un pequeño problema, ahora vienen a solucionarlo, ¿de acuerdo? Espere un momento. Inmediatamente pueden venir dos personas, o el registrador del templo, que es el que normalmente viene, o bien viene un miembro de la presidencia del templo. Cualquiera de los dos soluciona el problema. ¿Qué ocurre si yo tengo la banda porque esto lleva una banda aquí, ¿Veis? Lleva un código de barras, ahí. Y es lo que lee el lector. Bien, si hay un error, el código de barras, todos los códigos de barras llevan un número, como habéis visto, y se puede meter de manera manual y aparece. Ahí puede ocurrir muchos casos aquí en la entrada. O es decir, hay gente que llega y se ha olvidado la recomendación para el templo. Entonces, aquí, claro, puede ocurrir varias cosas. Una, es decir, viene el presidente del templo o uno de sus consejeros, depende, porque normalmente se turnan para las sesiones. Me refiero, viene el presidente y un consejero vienen por la mañana y el segundo consejero del templo viene por la tarde, o viceversa, o el presidente siempre están los dos, pero uno de los consejeros normalmente es el que dirige la reunión de ese día, es decir, como una reunión sacramental, se turnan. Hoy dirige el presidente, mañana dirige las sesiones el primer consejero, y luego, en fin, etcétera, etcétera, así se van turnando. Pero vamos, normalmente el primer consejero del templo es un momento y el segundo consejero es en el siguiente turno, o por la mañana o por la tarde, como se suele decir. Bueno, ya digo, es decir, hay un miembro y no lleva su recomendación. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues normalmente no te coge y te dicen, bueno, pues no, usted no puede entrar. Se avisa, ya digo, al registrador o es decir, el obrero coge el teléfono, hace la extensión, viene el registrador o un miembro de la presidencia del templo y se explica el caso. Entonces esta persona, el registrador o un miembro de la presidencia del templo, entra para adentro, se va a su despacho, entra en el ordenador y dice, sí, este hermano tiene la recomendación, se lo ha olvidado, le podemos solucionar la papeleta. Y se le da lo que decir una recomendación provisional, es decir, un papelito, es decir, se suele dejar en el mostrador un papelito con el nombre del miembro para que si sale y vuelve a entrar, él dice tal, tengo ahí un papelito. Bueno, no se pide, por lo menos hasta el día de hoy que yo conozco, no se pide ninguna identificación más, ni DNI, ni pasaporte, ni nada. Es decir, que alguien me puede coger a mí mi recomendación y puede entrar con ella porque no le da. Bueno, todo está bien. Has cogido, has mostrado tu recomendación, el obrero ha pasado por el escáner y te dice tal. Entonces, en ese momento es cuando el obrero te da a ti la mano y te dice, bienvenido al templo del Señor. Y si es una hermana, bienvenida hermana al templo del Señor. Normalmente, es decir, en ese momento el miembro, tanto sea varón o hembra, entra por el lado derecho del mostrador. A veces si hay dos mostradores, pues entra por la izquierda. Pero vamos, no es lo habitual, se entra por el lado derecho. ¿Qué suele haber también a la entrada de aquí del mostrador? Pues hay un cuartito que es para los jóvenes,
ya que hay los jóvenes a partir de 11 años, ahora, antes era a partir de los 12, ahora es a partir de los 11 años, los jóvenes, tanto hombres como mujeres, o chicos o chicas, que vienen a hacer bautismos o confirmaciones vicarias. Entonces llegan y entran a un lado de la parte del mostrador de la entrada, donde hay un cuarto donde ellos esperan para que se inicie la sesión de bautismos y confirmaciones, es decir, para que bajen al baptisterio. Ningún joven, ningún joven y tampoco ninguna persona que no tenga la recomendación esta. Hay otra recomendación que es la que tienen los jóvenes y las personas que vienen a hacer solo bautismo y confirmaciones, que es la recomendación temporal, que es válida por un año. Y entonces tanto los jóvenes como estas personas que no tienen, ya digo, la recomendación normal, no pueden bajar ni entrar al templo si no es acompañado por una persona, a decir, que tenga la recomendación, ya que podía entrar a lugares donde no debe y todavía no debe conocer. No es que sea secreto, no es que haya nada, digamos, inadecuado que ellos no puedan ver, sino que deciden que sea así para evitar que vean algo que tienen que ver cuando tengan la recomendación o vayan a hacer sus ordenanzas personales, ya que todo lo que la vestimenta y la ropa de allí es algo sagrado. Bien, ya digo, los jóvenes tienen su recomendación temporal para del templo. Cuando ya están todos los jóvenes y demás, viene un el registrador, o bien normalmente suele ser el que dirige, o bien el obrero encargado de la sesión del baptisterio. El obrero se encarga de la sesión del baptisterio, o dirige la sesión del baptisterio, viene y avisa a los jóvenes que ya se puede bajar. Todos bajan en fila y bajan al baptisterio y ahí hacen las ordenanzas. Y cuando terminan, lo mismo, no pueden, ya digo, en un momento los jóvenes y las personas que están con la recomendación temporal no pueden desplazarse por el templo si no es en compañía de una persona autorizada. En los templos solía haber antes, ahora ya no hay, por lo menos en el templo de Madrid, aunque ahí está el comedor para si quieres comer, pero antes había cocina y tú podías, no llevabas tú la comida, pues el templo te facilitaba la comida con dinero, claro. Podías comprar la comida ahí en el templo. Ahora ya no se hace eso. Quizá con el tiempo se vuelva a abrir otra vez la cocina, pero porque se cerró por la causa de la pandemia, claro. Pero bueno, entonces esa es la parte que digamos que de baptisterio. Y una vez que entra el miembro, aquí ya sí que tengo que diferenciar dos partes. El miembro y el obrero. Bien, el obrero normalmente lo que hace es entra y en el templo de Madrid los hombres se van a la izquierda y las mujeres se van a la derecha, donde están los vestuarios, es decir, para cambiarse. En los vestuarios hay pues taquillas con unas llaves para guardar tu ropa, pues sí, porque el que confía desconfía. Hay gente que deja la llave en la taquilla con su ropa porque confía, y yo no, yo soy desconfiado por naturaleza y la llave de mi taquilla siempre la llevo conmigo. En los vestuarios que la persona se quita la ropa y se pone una ropa básicamente todo blanco. Camisa blanca, corbata blanca, pantalones blancos, calcetines blancos y zapatillas blancas. Si alguno se pregunta, ¿se puede entrar, hay que entrar al templo con ropa de domingo? Os diré que no. Como obrero me he encontrado, bueno, como obrero, como persona, también como miembro normal, da igual, sí. Me he encontrado con casos de ropa que, digamos,
digamos que se podía considerar inadecuada. Pero antes no era así. Antes tenías que entrar con la ropa de domingo. No puedes llevar las mujeres pendientes ostentosos, no pueden ir, digamos, con maquillaje excesivo, sino con maquillaje natural, pendientes pequeñitos, y todo básicamente, digamos, discreto. Es decir, tanto los collares como sortijas, porque puedes llevar sortijas aquí, de estas que son grandes, en fin. Sortija normalmente llevas la de matrimonio, yo no la llevo porque por el trabajo que hacía tenía que hacer como escaladas y pasar por unos tubos y se podía enganchar y cortarme el dedo, entonces yo dejé de usar anillo por ello. Y también es cierto que por la alianza tanto de mujer como la mía la tuve que vender para poder comer en su día, pero bueno, pero yo podía volver a tener la alianza, pero no, ni mi mujer ni yo tenemos alianza, aunque parece que estoy soltero con ello, pero bueno, solo es un símbolo, en la alianza me refiero. Bueno, entonces ya digo, el obrero va y se cambia, o el miembro, el obrero o el miembro va y se cambia, y entonces el obrero, la diferencia con el miembro es que el obrero lleva una chaqueta blanca, y el miembro normal no lleva chaquetas blancas. Y también lleva una chapa aquí que pone obrero con su nombre. Esa es la diferencia entre el obrero y el miembro. Bueno, entonces el obrero coge y se sube, en mi caso, a la primera planta, al salón de reuniones y se presenta al coordinador, el coordinador de sesiones, al coordinador, y él le organiza, le da un papelito diciendo a tal hora tienes iniciatoria, a tal hora tienes que estar aquí para pasar el velo, a tal hora tienes que ayudar en sellamientos, en fin, te da el planning de lo que tienes que hacer. Entonces tú acudes. El miembro. Bueno, hay una parte que también el obrero puede hacer, y es que en el Templo de Madrid, al final del todo, está un mostrador y también las oficinas de la presidencia del templo, el registrador, etcétera, etcétera. Y en esas oficinas, en ese mostrador también hay obreros que se encargan de registrar las ordenanzas que se llevan a cabo, las meten en el ordenador. Bien, el obrero o el miembro puede llegar a ese mostrador para recoger a lo mejor tarjetas de ordenanzas ya hechas, o para dejar tarjetas de ordenanzas para realizar, es decir, no es obligatorio. También hay a la entrada la zona, porque si te ha olvidado el pantalón blanco o los calcetines blancos o las zapatillas o alguna parte de la ropa, y entonces hay un mostrador donde aprietas un timbre y viene el obrero y te dice, hola, normalmente es una mujer, y tú alquilas la ropa. El coste es barato, el alquiler, la ropa. También hay gente que alquila la ropa y se la lleva para casa. Así de claro lo digo. Hay gente que coge y dice, no tengo pantalones, alquilo el pantalón que cuesta muy poco, y en lugar de, porque luego en donde los vestuarios hay luego, digamos, como unos contenedores con una puertecita donde tú metes la ropa que se ha alquilado para que vayan a la lavandería para lavarse, para que otro la pueda alquilar en otro momento. Sí, hay una puertecita, ¿sabes? Como si fueran contenedores, digamos, de basura, que tú tiras la puerta para que vaya a lavar. Bien. Ya tienes la ropa, vas al vestuario, te vistes, y entonces ya os he dicho lo que hace el obrero. Ahora el miembro. Bueno, pues aquí el miembro puede hacer dos cosas y vamos a empezar con la primera. Es decir, voy a hablaros de cómo se hace hoy día, ¿de acuerdo? No como se hacía antes, porque antes se hacía de otra manera, ¿de acuerdo? Y hoy estoy hablando de la iniciatoria.
iniciatorias al principio, es decir, cuando yo me tomé mis investiduras, las tomé en el templo de Frankfurt, Alemania, porque el templo de Suiza estaba en reformas, estoy hablando del año 90, entonces en el año 90 ya habían cambiado ciertas formas de llevar a cabo las ordenanzas, yo me encontré con la nueva, me refiero porque ya las investiduras ya no te hacíamos la señal así ni la de la barriga, ya eso yo no me lo encontré. Bueno, entonces el miembro va a iniciatorias y allí en iniciatorias le dan una ropa para que no manche la ropa propia. Es básicamente, digamos, decir, la misma ropa que tienes. Ya digo, no sé, no tienes que estar básicamente desnudo como estabas antes, sino que estás vestido. Es decir, con pantalones, todo. Entonces tú vas así con camisa, corbata, a la iniciatoria. En la iniciatoria hay 3 habitáculos. El primer habitáculo es el habitáculo del agua, donde el obrero tiene una pequeña fuente en la que sale un hilillo. Hay algunos que hay un cuenco, pero en el de Madrid es una fuente, simplemente un grifo, una fuente, en el que cae un hilillo de agua y entonces el obrero se moja los dedos, normalmente los dedos, y te lee en un papelito la oración y llegado un momento dice te unjo y te pasa los dedos por la frente con este agua para que sea tal. Entonces recita básicamente lo de es decir, para que tu cerebro funcione bien, para que tu cabeza funcione, para que tus ojos vean con claridad, para que tu nariz huela, eso, para que tu boca no hable con engaño, para que tus oídos, eso, para que tengas fuerza, es decir, para que tus brazos y piernas funcionen con normalidad, para que tus órganos entrañas, en fin, todo eso. Es también una oración, es la oración del aceite. Es decir, cuando se termina, es decir, cuando el obrero termina ya la parte del agua, entonces el obrero que estaba haciendo, que hace el obrero que hace la parte del aceite, viene y juntos ponen las manos sobre la cabeza de la persona y sellan la ordenanza. Normalmente suele haber 3 obreros, pero con que haya, es decir, con 2, son 2. Es decir, yo me encontré a veces que éramos solamente 2 obreros, con 2 obreros tenemos que hacer las 3 partes. Y se pueden hacer, no hay problema. Se puede hacer las 3 partes. Bien. Termina la bendición del agua, entonces se descoge la cortina y entras a la parte del aceite. La parte del aceite es igual. La parte del aceite es el aceite, hay una cucharilla pequeñita con un poquito de aceite y te la echan aquí como cuando para bendecir. Entonces el obrero vuelve a decir la misma oración que se dice en la parte del agua, pero solo que se dice, en lugar de decir te unjo con el agua, te unjo con este aceite, con el fin de que la oración. Cuando se termina, entonces viene el obrero que hace la parte final, la parte del garment que se conocía antes, viene y los dos ponen la mano sobre la cabeza y sella la unción esta con aceite, la bendición, la ordenanza de aceite. Entonces se vuelve a descolgar la cortina y entonces el miembro pasa a un salón. Aquí la persona se queda de pie. Ahora, antes era la parte donde se ponían los garments, ya se las podían poner y a partir de ese momento ya podía usar los garments con normalidad. Entonces la persona se queda ahí de pie y entonces el obrero le lee una pequeña, es decir, una pequeña, digamos, oración o
decir, o explicación, es decir, ha sido, decía, ha sido vestido con este garmen que el cual nunca deberás dejar de usar y el cual es sagrado, que es el garmen que se dio a Adán y a Eva en el jardín de Edén, bla, 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 bla. Y, y entonces se termina, y has entendido tal, bueno, entonces el obrero coge en la tarjeta y hace una señal de visto, es decir, que está hecho. ¿Eh? Y se queda con la y se queda con la tarjeta de la ordenanza del miembro, no se la lleva, ¿eh? Si hay ocasiones en que el miembro lleva una hojita con todos los nombres que se va a iniciatoria. Cuando se termine esa hojita, es decir, el obrero se queda con ello, ya que luego lo tiene que llevar a la zona de registración para registrar la ordenanza y confirmar que todo se ha hecho. Bien, el miembro ha terminado la parte iniciatoria y entonces aquí o bien va al mostrador a recoger la tarjeta que ha hecho iniciatoria para poder subir y hacer la investidura, o bien tiene más, es decir, esa parte de no, decide que a lo mejor ha sido hacer iniciatoria por otra persona, es decir, por alguien, porque tú no tienes o no has llevado tarjetas. Entonces, bueno, pasamos a la parte de investidura. Aquí el miembro va con su ropa, y va con la tarjeta en la mano, y hay una zona donde hay, digamos, unas cabinas. Normalmente en el Templo de Madrid son 2 cabinas. Claro, yo estoy hablando de la parte de hombre, pero en la parte de mujer imagino que es igual, no la conozco, pero básicamente tiene que ser igual en la parte de mujeres, ¿de acuerdo? Bien, el miembro, una cosa importante, el miembro tiene que llevar lo que se llama el saco. El saco es la parte, digamos, en la que lleva la túnica, el gorro, el delantal y la faja, que se llama. La faja no es una faja, la faja es una tela larga, como si fuera como si fuera no un estandarte, es decir, vamos, una tela larga que se puede enrollar varias veces, pero que no te dejan enrollarla. Eso se puede coger y anudar. Bueno, entonces eso es lo que contiene el saco. El saco contiene, ya digo, la túnica, el gorro, el mandil y la faja. Bueno, entonces aquí ya digo, el miembro coge su saco, no puede salir de la zona del vestuario sin saco, es decir, no se puede salir al recibidor. En el recibidor hay suele haber una mesa y unas algunas sillas, pero también lo que suele haber es sofás, ya que cuando alguien va a tomar su investidura por primera vez, tienes que esperar ahí al recibidor a que salga un miembro de la presidencia del templo a conocerle y a hacer los preparativos para sus ordenanzas. Todo miembro que vaya por primera vez tiene que estar 2 horas antes de la toma de sus investiduras, ya que tiene que pasar unas entrevistas y unos preparativos, ¿de acuerdo? Bueno, tienes el saco, llevas contigo, o bien tal, o bien de así de la mano, o bien normalmente se le suelen poner aquí debajo del hombro. Y entonces tú esperas en la zona de cabinas a que esté el obrero. Si está el obrero, él te coge, te hace entrar a una de las cabinas y ahí se te da el nombre nuevo. El nombre nuevo es durante el día, es el mismo en todas las sesiones. Cada día se usa un nombre diferente, pero eso es cada día, no en cada sesión. Es decir, el mismo día, el mismo nombre, y todos tienen el mismo nombre para esa sesión, el nombre nuevo. Y entonces te dice, si te dará un nombre nuevo, el cual no deberás revelar hasta cierto lugar que te será indicado. Entonces
tú le has entregado la tarjeta al obrero, entonces te hace, si se habla bajito para que no escuchen los de fuera, aunque me es igual, porque el que va a entrar también le va a decir el mismo nombre, pero bueno, digamos, por reverencia, pues se hace así. Bueno, entonces el obrero te mira y si has entendido, entonces hace la maqueta de que si te ha dado el nombre nuevo, entonces tú sales, entras por un lado de la cabina y sales por la otra y te diriges al primer piso, en el caso del Templo de Madrid, es decir, la cabina está al lado de los vestuarios, es decir, en una zona está la iniciatoria y en otra zona está en la zona de investidura. Los que vayan a hacer sellamientos no tienen que pasar por las cabinas, pasan alrededor y suben a hacer sellamientos, pero vestidos. Pero bueno, esa parte es luego. Vas a la investidura, ya digo, vas camisa, corbata blanca, pantalones, calcetines blancos, zapatillas blancas. Y entonces a la puerta de donde se va a realizar, bueno, no, me equivoco. Es decir, como sueles llegar antes de que empiece la sesión de investidura, tienes que ir a la capilla. La capilla es un cuartito con muchos bancos y con un púlpito enfrente, y allí pues tienes enfrente tuyo de otro banco hay puestos escrituras en diferentes idiomas, porque al templo puede venir gente que no es española y entonces hay digamos libro de Mormón en francés, en inglés, en español, en portugués, sí, en otros idiomas, para entretenerte en eso. Estamos en la capilla, está a punto de comenzar la investidura, faltan, digamos, 5 minutos. Entonces aparece el coordinador, vamos a decir, el obrero que dirige que va a dirigir digamos, la coordinación de sesiones y da la bienvenida a los miembros, gracias por venir a la casa del Señor, al Santo Templo, tal y cual en el día de hoy. Es decir, la sesión comenzará brevemente. Para esta sesión nos hace falta una pareja, la cual representará en un momento a Adán y Eva. Bueno, esto no lo dice, lo digo yo. Es decir, cuál esta pareja representará a Adán y Eva en el jardín de Edén. La pareja, Entonces hay una pareja que se elige, si no hay matrimonios, se elige a un hombre y una mujer de entre los presentes para que hagan de pareja. Entonces el director, el que dirige, que normalmente también es suele ser el que hace todo esto, suele ser me he equivocado, he dicho el coordinador. No, es el que dirige las ordenanzas del templo en ese día, que es el consejero o el presidente del templo. Uno de los consejeros o el presidente del templo, que hace las presentaciones. Entonces dice, va a dirigir la sesión el obrero tal, y luego hay también una hermana que es la que ayuda. Entonces cuando ya, digamos, se ha hecho las presentaciones y tal, todos van al salón de investidura. Según van entrando, hay una hermana que está comprobando que todos en la tarjeta tienen marcada que han recibido el nombre nuevo. Entonces entran, gracias, si se necesitan auriculares para la traducción, porque durante eso te dicen, hoy la sesión será en español o será en portugués. Para eso pregunta, a ver, ¿cuántos españoles hay aquí? ¡Wow! Levanto la mano. Bueno, mayoría. Conforme haya mayorías, la sesión es en el idioma de la mayoría de los presentes. Pero bueno, imagínate que vas a un templo de Inglaterra, no sabes inglés, entonces te dan unos auriculares para que puedas escuchar en el idioma al que perteneces. Bueno, tú entras en el salón, llega un momento, ya está todo bien,
el que va a dirigir la sesión se pone delante de un púlpito, vamos, no es un púlpito, es una especie de mesa bien adornada, blanca, con las escrituras encima, dentro a un lado, en el lado de donde está el obrero que dirige, hay unos ciertos botones que, en caso pues, si hay que parar la película o la sesión en algún momento, pues si hay que detenerlo, o se ha parado y hay que reanudar para volver. Son botones amarillos, y un amarillo y verde, nuevamente. Luego está la emergencia, que es el rojo. Bueno, termina, es decir, hemos entrado, comienza la sesión. No voy a deciros la parte de la sesión, es decir, entonces aquí hay dos partes. La parte del sacerdocio arónico, la parte del sacerdocio de Melquisedec. Cuando se llega a la parte del sacerdocio de Melquisedec, normalmente en el Templo de Madrid se cambia de salón. ¿Y por qué se cambia de salón? El salón del sacerdocio arónico no está el velo. El velo está en el salón del sacerdocio de Melquisedec. Entonces, las mujeres entran por un lado, los hombres entran por el otro, y se entran otra vez y se vuelven a sentar en el mismo orden que estaban sentados en la sala anterior. Porque se dice, sigan al obrero. ¿Cuántos obreros hay en las sesiones? Suele haber normalmente dos, dependiendo si hay mucha gente, entonces hay 2 hombres y 2 mujeres, para ayudar a terminar pronto las ordenanzas, porque si uno tiene que estar, porque tiene que entrar, tiene que dar señales uno por uno, pues si hay 2, se acaba antes, ¿vale? Entonces se llega a la parte, se pasa al salón de sacerdocio de Melquisedec, la parte se pasa el velo, y de allí lo que se hace cuando ya has pasado el velo es pasar al cuarto celestial. Por lo general uno se sienta en el cuarto celestial o se queda de pie, pues en los asientos que están ocupados, porque es unos sofás, tiene un salón muy bonito, un candelabro que cuelga, es muy luminoso, hace a una temperatura agradable, y allí entras con la ropa ya, digamos, sagrada, que se llama, es decir, con la túnica puesta, es decir, porque se pone la túnica, el gorro, el delantal o mandil, y luego ya digo, la faja, es decir, que es esta tela así larga, que te la pones aquí y te la atas en el lado correspondiente. Bueno, pues ya en el cuarto celestial, ya digo, normalmente lo que hace la gente es, se sienta y se hace una oración, es lo que se suele hacer allí, y luego pues se habla bajito, y hay una cosa importante para los nuevos, los que van nuevos, en el cuarto celestial es donde puede hacer las preguntas correspondientes acerca de sus dudas, y el acompañante, el que va a tomar sus investiduras, por primera vez tiene que llevar un acompañante. La mujer es una mujer y los hombres un hombre, ese es su acompañante, ese que va a estar con él durante la parte de iniciatoria e investidura. Una vez que toma sus investiduras, el nuevo ya no necesita acompañante. El acompañante suele llevar aquí una tarjeta grande que identifica lleva una tarjeta que pone acompañante, pero el nuevo, es decir, que va por primera vez a tomar sus investiduras, lleva aquí una tarjeta así larga, grande, que identifica como que va por primera vez a sus investiduras, y entonces el obrero tiene paciencia para que, ya que es nuevo, para que comprenda bien todo, porque si tú ya llevas mucho tiempo te vistes rápidamente, pero en lugar, el nuevo que va por primera vez tarda más en vestirse. Entonces el obrero tiene paciencia y básicamente el obrero está pendiente del nuevo, así como de las otras personas que tienen dificultad para vestirse, y se puede ayudar a vestir a cualquier persona, ¿de acuerdo? En el cuarto celestial pues se está unos minutos, no se está todo el tiempo que tú quieras, en cierta forma, porque no es necesario. Y entonces al acabar la investidura, hay gente que ya, como ya está vestida, se va directamente a la zona de sellamientos, que es en la misma planta, en una zona donde están los cuartos de sellamiento. Y luego, ya te digo, hay gente que va a hacer sellamientos, y entonces llega al vestuario, se viste en el vestuario con la ropa sagrada, es decir, la túnica, el gorro, etcétera, etcétera.
Entonces pasa por la zona de investidura, pero rodea las cabinas y se sube a la primera planta, que es donde está la zona de sellamientos. La zona de sellamiento es una mesita, vamos, una mesita, una pequeña mesita o estrado, ya bien adornado, también blanco, que todo básicamente en el templo tiene que ser de color blanco, lo más blanco posible, es decir, como color crema, es decir, básicamente como es las paredes que tengo yo aquí en casa, es decir, pues de este color hay algunas telas. Es decir, el cuarto celestial, que hemos hablado antes, cuando termina la investidura, en el techo suele ser, tiene dibujos de un cielo con nubes y algo muy bonito. Ya digo, es bonito, lo podéis buscar por internet, que está... Bueno, vas al sellamiento y ya digo, entonces en los sellamientos los hombres se suelen poner en una zona y las mujeres en otra. Y detrás, todo el cuarto básicamente está con espejos. Normalmente son dos espejos, uno en la parte de los hombres y otro en la parte de las mujeres, que representan, cuando te dicen el sellamiento, cuando vas a sellarte por primera vez, si os fijáis, al mirar en los espejos veis que no tiene final, porque eso simboliza la eternidad, Tiempos. La parte de iniciatorias es rápida, salvo que haya dos obreros que se tarda un poco más, pero vamos, estoy hablando de la parte de miembros. La parte de dos obreros, las sesiones suelen durar hora y media, entonces la parte de iniciatoria los obreros tienen que estar, digamos, 1 hora y cuarto o 1 hora y 20, en lo que dé tiempo a subir para arriba. Todas las sesiones de iniciatoria, ya digo, tiene que haber mínimo 3 obreros para iniciatorias, 2 como mínimo, y uno de esos obreros, que digamos que es el que dirige ese momento, esa sesión iniciatoria, es el que, ya digo, el que se queda con las tarjetas. Tiene una mesita, pues cuando vienen a hacer iniciatorias, dice: hola hermano, vienes a hacer iniciatoria y tal, ¿cuántos nombres trae? Porque ahora mismo no se permiten más de 10 nombres con iniciatorias, pero como normalmente alguien a lo mejor puede llevar más, y por lo menos antes se permitía. Bueno, pues digamos que en la zona de iniciatoria este hermano recibe a la gente, y también todos tienen un teléfono para, pues si pase algo. Por ejemplo, hay un obrero que tenía que estar en el mostrador, llaman: oye, el hermano ese, sí, está aquí y tal. Por si pasa algo, todos tienen un teléfono con las extensiones, que puede estar saliendo un papelito en caso de que alguien, o hay que llamar a la presidencia del templo, o al registrador, o pasa por algún motivo. Bueno, en la sala de investiduras no hay ese teléfono, no hay ese teléfono. Y en el cuarto de sellamientos tampoco está ese teléfono. Bien, la parte de sellamientos tiene que haber, antes solo eran los testigos, uno que se ponía a cada lado del sellador, de la persona que tiene el llamamiento de sellador del templo, pero ahora los testigos pueden ser mujeres. ¿Y por qué era esto? Porque normalmente siempre había más mujeres que hombres, entonces a mí me parece una idea excelente el que ahora los testigos puedan ser mujeres. Bueno, se entra en el cuarto de sellamiento, ya digo, hay 2 espejos que simbolizan la eternidad. En los sellamientos se pueden llevar a cabo 2 tipos de sellamiento: de sellamiento de hombre a mujer, es decir, esposos, o de padres a hijos. No se hace sellamientos a abuelos, de padres a hijos. En la época de José Smith hubo una sirvienta que se selló por la eternidad a José Smith. Aquí no se hace, no se sellan a sirvientas y no se sellan tampoco a animales. Perdón. Antes se llevaba a cabo sellamientos civiles en el templo, ahora ya no está permitido
hacer sellamientos. Se llegó la orden hace un año o dos de que ya no se hacía sellamientos, bodas en el templo, solamente sellamiento vicarios. Tú entras y tiene que haber mínimo, pues ya digo, 4 personas. Mínimo 4 personas, aunque lo suyo sería 5. Pero bueno, hay 4 personas. Más el sellador. El sellador se queda ahí y no cambia. Entonces el sellador tiene las tarjetas. Antes de comenzar las sesiones, pues él las prepara, qué nombre se van a hacer, qué es lo que se va a hacer primero, dependiendo de la gente. Ya digo, si solo está el sellador y 4 personas, básicamente casi seguro que se va a hacer sellamiento a esposos, es decir, hombres a mujeres. Porque para hacer sellamento a hijos tenía que haber 2 testigos, el esposo y la esposa, y otra persona que representase en las mujeres a hijas y los hombres a hijos, a varones. La sesión de investidura, se me olvidó decirlo, ya digo, bueno, sí que lo he dicho, claro, que dura 1 hora y media. La sesión de sellamientos, por lo general, puede durar más, salvo que en la sala haya obreros, porque los obreros también pueden actuar como miembros normales, que son miembros normales. Y bueno, pero si no, vamos, normalmente si hace falta también el sellador, que es un obrero más, pues 1 hora y media o 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, como el de iniciatorias. Y esto básicamente, una vez que acaba el sellamiento, básicamente esto es lo que se hace en los templos en el interior. Espero haberme sabido expresar debidamente. Si hay alguna duda me lo decís. Las funciones de los obreros puede variar. Uno coordina el baptisterio, otro coordina iniciatoria, otro coordina la investidura, y hay uno que coordina todo. Dentro de los obreros hay uno que coordina todo. Y luego está la presidencia del templo, que es la que supervisa todo ello. Los miembros, pues ya digo, normalmente en las iniciatorias básicamente no se hacen muchas, más se hacen investiduras y sellamientos. En las iniciatorias no se hacen muchas, ya digo, porque o bien faltan obreros, o bien la gente no hace iniciatorias. Entonces, es decir, iniciatorias, ya digo, salvo que hay mucha gente en el templo, entonces sí que hay iniciatorias y todo se hace con normalidad, pero vamos, muchas veces tengo que hacer iniciatoria, y te encuentras que no hay nadie para hacer iniciatoria. Y no hay nadie disponible para hacer iniciatorias. Así que bueno, pues dices, pues vale, ¿qué se le va a hacer? Y esto, mis estimados oyentes, ya digo, si hay alguna duda, alguna pregunta, pues me la dejáis en los comentarios y yo la contesto con total amabilidad y con total libertad. En los templos ellos dicen que no se hace nada secreto. Yo he hablado libremente porque, como veis, no se hace nada indebido, no se hace nada ajeno, y no es que esté defendiendo a la Iglesia Sur, simplemente os cuento que esto es así. Si queréis ver la parte de la investidura, está en internet, con subtítulos, pero bueno, con subtítulos, y ahí ves cómo es el ritual de la investidura. No he querido alargar porque, ya digo, si la investidura allí dura 1 hora y media, pues no os cuesta ponerme aquí. Gracias a todos por escucharme, gracias por ver este vídeo, y os espero la próxima semana en un nuevo programa que espero también que sea del agrado de todos. Bienvenidos, soy Emanuel, el profeta desconocido, y esto ha sido Controversias Mormonas. Bueno, producciones Controversias Mormonas. Gracias y hasta pronto.